segunda sesión de este curso, un poquito intensivo, pero espero que queden ustedes satisfechos. Obviamente, todas las preguntas y cuestionamientos que deseen hacer, por favor háganlo, no duden en hacerlo. Utilizaremos también el chat como medio de comunicación. Esta vez sí tengo acceso al chat, entonces voy a tener la posibilidad de poder leer las preguntas de ustedes. Lo que voy a empezar es un poquito repasando lo que hemos hecho ayer, pero lo voy a hacer desde un punto de vista un poquito diferente. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ay. 2 minutitos, por favor. Tengo una dificultad para compartir la pantalla. 2 minutitos, por favor. Bien, mil disculpas. Ahora sí vamos a poder compartir mi pantalla. Bien. Para ganar un poquito tal vez de banda de ancho, voy a anular mi... creo que ya no puedo hacer. Voy a anular mi video. Entonces, lo que quiero un poquito es repasar lo que hemos hecho ayer, pero visto de otra manera. Entonces, les estoy mostrando acá en el programa GeoGebra las coordenadas ecuatoriales que ayer las habíamos analizado. Estas coordenadas ecuatoriales se caracterizaban por tener un plano que es el Ecuador. Las coordenadas ecuatoriales son aquellas donde el observador se coloca en el centro de la Tierra y desde el centro de la Tierra se observa el movimiento del Sol. Y se generan entonces dos ángulos en estas coordenadas ecuatoriales. Es el ángulo horario, que es el tiempo simplemente, y la declinación, que es el ángulo que forma entre el plano ecuatorial y la eclíptica. Ustedes pueden observar, en este caso, si yo hago rotar simplemente toda la esfera, ¿no? Pueden distinguir los dos ángulos, el ángulo horario, que parte desde un meridiano, habíamos dicho del meridiano del lugar, hacia la izquierda son negativos, a la derecha son positivos, y voy a tener el ángulo de la declinación que parte desde el plano del Ecuador hacia la posición del astro. Entonces ustedes están viendo ambos ángulos en esta geometría. Es una geometría efectivamente esférica. A lo largo de un día, el Sol, cuando vemos el Sol desde el centro de la Tierra, el Sol lo que va a hacer, va a girar efectivamente los 360 grados hasta volverse a encontrar
nuevamente en el meridiano. Esa vuelta que hace el Sol alrededor del observador son efectivamente 24 horas. Esta declinación solamente puede variar 23,45 grados hacia el sur y 23,45 grados al norte. No puede ir más allá. Entonces, el Sol hace, además, esta trayectoria a lo largo de un año. Y es esa la declinación de 23,45 máximo hacia el norte y 23,45 hacia el sur. Entonces, si vemos rotar toda la esfera trigonométrica, vamos a tener esta situación. Bien, estas son las coordenadas ecuatoriales. Voy a cargar las coordenadas horizontales, que son exactamente las mismas, pero que tienen la siguiente característica. Y es el hecho de que estas coordenadas, las coordenadas horizontales, están vistas desde el punto donde nosotros nos encontramos. Nos encontramos nosotros a una determinada latitud y se genera acá este plano fundamental, que es el suelo, simplemente es el suelo. Nosotros nos vamos a encontrar en este punto. Este punto está en una latitud sobre la superficie terrestre. Nosotros miramos siempre hacia el norte y este es el meridiano, el círculo máximo es el meridiano también del lugar. Entonces, tanto en las coordenadas ecuatoriales como en estas coordenadas horizontales, el punto común ha de ser justamente el meridiano del lugar. Al igual que el otro caso, entonces yo tengo la esfera trigonométrica y van a aparecer nuevamente los dos ángulos que debemos leer en estas coordenadas, que son el azimut, que es de color verde en este caso, y la altura del Sol, que es el ángulo entre el plano horizontal, el suelo, y la posición del astro. Esos dos ángulos determinan entonces en estas coordenadas la posición del astro. En el caso de las coordenadas horizontales, que son las que utilizamos estando en cualquier punto, lo que podemos observar es que la trayectoria del Sol esta vez va a ser un círculo inclinado, ¿no? Y eso se debe, obviamente, por la inclinación de la latitud. Y por otra parte, es de que el observador que está acá va a ver amanecer, posteriormente va a ver anochecer, y hay una parte, obviamente, de oscuridad, cosa que no se da en las coordenadas ecuatoriales. Pero en este caso, vamos a tener nosotros lo que llamamos el día y posteriormente lo que llamamos la noche, porque el Sol se encuentra por debajo de la posición del observador que se encuentra en este punto. Recordemos que este punto ahora sí está sobre la superficie de la Tierra y en cualquier latitud y cualquier determinada longitud. Lo que hacíamos ayer era juntar las dos coordenadas, ¿verdad? Y eso es lo que voy a pretender mostrarles cuando juntamos ambas coordenadas y cómo hacíamos. Simplemente lo que asumíamos era el hecho de que poner los dos centros en el mismo punto, diciendo no voy a cometer ningún error porque el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros y el radio de la Tierra es apenas 6,000 kilómetros. Entonces, si yo junto las coordenadas ecuatoriales,
Las coordenadas ecuatoriales siguen siendo las que las vemos acá en azul y que están perfectamente horizontales. En cambio, las coordenadas justamente horizontales es la que vemos nosotros acá en cierta inclinación. Esa inclinación se debe justamente por el hecho de encontrarnos a una determinada latitud. Se van a encontrar su cenit y su nadir. Seguramente esto corresponderá a nuestro norte y este punto hacia el sur, y acá está el astro. Y demos una pequeña vuelta a esta trigonometría esférica y vamos a ver entonces acá esta vez 4 ángulos, ¿no? 2 ángulos que corresponden al ángulo horario y la declinación, y los otros 2 ángulos que corresponden al azimut y a la altura. Simplemente lo que estamos haciendo es combinar entonces ambos sistemas de referencia. Y lo que les señalaba ayer era de que se formaba un triángulo esférico y que lo pueden distinguir acá, entre el cenit, el polo y el sol. Estos 3 puntos son los que me generan el triángulo esférico, que me va a permitir entonces relacionar los ángulos entre ellos mismos. Y lo que nos interesa a nosotros es fijar la altura y el azimut para un determinado tiempo y para un determinado punto de declinación. Entonces, esta es la manera en la cual se forma este triángulo, y tomando en cuenta de que la línea verde que está atravesando todo el sistema, tanto el polo norte como el cenit, que es lo más importante, sigue siendo el meridiano del lugar. Entonces, de esa manera tenemos complementadas los 2 sistemas de referencia con sus respectivos ángulos. Y hemos hecho entonces un poquito de matemáticas, que es deducir las relaciones que existen utilizando este triángulo esférico y aplicando la ley de senos y la ley de cosenos. Y a través de ellos hemos podido deducir el valor de la altura y el valor del azimut. Bien, esto es un poquito de manera general lo que ayer hemos hecho, y mostrar exactamente, perdón, porque creo que un poquito marea si muevo demasiado, pero mostrar cómo se generan entonces estos ángulos. Acá está el ángulo horario, acá está la declinación, el azimut está acá, se lo puede ver, va a ser nuestro polo, nuestro norte en realidad, y va a estar acá el ángulo que se llama la altura, ¿no? Que fija la posición del Sol. Bien, entonces, una vez que tenemos este triángulo construido, aplicamos los principios de los teoremas del seno y del coseno, y vamos a poder entonces encontrar la relación entre ellos. De manera intuitiva, si bien no muestro acá de manera directa, pero lo que sí podemos asegurar es lo siguiente. Si yo pongo de esta manera perpendicular los 2 planos, me voy a fijar en lo siguiente, ¿no? Este ángulo que está acá, que se lo ve acá, va a corresponder a la declinación, ¿verdad? Este ángulo de acá, ¿no? Y si yo veo desde el polo norte, este otro ángulo va a corresponder a lo que es el ángulo horario. Si veo desde el cenit, me va a corresponder el azimut. Y si veo desde las coordenadas, desde el suelo, en realidad, ¿no? Si yo muevo de esta manera y si veo desde el suelo, este ángulo va a corresponder justamente a la altura.
Y sus complementos se van a encontrar justamente en este triángulo esférico. Por si acaso, este material también va a ser subido para que ustedes puedan disponer y puedan visualizar de mejor manera y hacer, si se animan, algunas simulaciones en el GeoGebra para aquellas personas que les interese realizar por este medio. Bien, me gustaría saber si hay algunas preguntas hasta acá para poder absorber si es que hay necesidad. O alguna pregunta en el chat, déjenme ver si en el chat hay algo. Creo que no tenemos nada. Bien, voy a continuar entonces haciendo la explicación. Esta vez voy a utilizar el PowerPoint. Y ayer nos habíamos quedado entonces en que una vez determinada el azimut y la altura del Sol, esto lo representábamos en unos diagramas. De manera en las coordenadas esféricas, bien no parece una esfera, pero esta es la esfera. Estas son las trayectorias del Sol para diferentes momentos. Entonces, lo que hacemos es proyectarlas en un plano XY. Entonces, hemos visto que se forman este tipo de trayectorias y si nosotros vemos estas trayectorias y las proyectamos en la dirección de la flecha sobre el plano que tenemos a la izquierda, hago una proyección de estas curvas, me resulta esto. Estas son las curvas de posicionamiento del Sol, son cartas en realidad. Cada uno de nosotros se puede hacer estas cartas para determinar la altura y la posición del Sol y el azimut en cualquier momento del año. En el caso que estamos presentando, corresponde a la ciudad de La Paz para una latitud de menos 16, es decir, 16,5 grados al sur, aproximadamente. Y lo que habíamos señalado ayer, el momento en el cual el Sol presenta la altura más baja a mediodía corresponde en realidad corresponde al 21 de junio. Sin embargo, acá nosotros hemos graficado para los días representativos que habíamos llamado. Habíamos dado una lista de días representativos de cada mes y para esos días representativos tenemos la posición del Sol. En este caso, en el 11 de junio, tenemos el punto la trayectoria más baja y más corta, es el invierno. El Sol amanece un poquito más allá de los 60 grados hacia el norte, va a ascender aproximadamente un poco más allá de los 45 grados, es casi, podríamos decir, no sé, 45 grados es prácticamente 1 a 1, ¿verdad? Pero bueno, es un poquito más allá de los 45 grados y va a atardecer, más o menos el Sol se ha de colocar a los 60 grados hacia el oeste. Esta fecha que está punteada, donde sale casi a los 90 grados y se pone en los 90 grados, tiene que corresponder con el mes de los solsticios, o de los equinoccios. En este caso se ha tomado el 16 de marzo como referencia, la fecha más cercana al equinoccio. En realidad el equinoccio es el 21, pero esta es una fecha más o menos cercana. Y en esa fecha el Sol amanece exactamente en el este, a los 90 grados acá, se ha de levantar mirando siempre al norte hasta casi los 75 grados y para volver a descender y anochecer nuevamente a los 90 grados. Es por eso esta relación de 90 grados a 90 grados, eso es lo que hace que
la duración sea 12 horas de día y exactamente 12 horas de noche. De ahí el nombre de equinoccio, noche y día, el mismo valor de tiempo. Cuando llegamos al verano, esta gráfica está mostrando los rombos. Los rombos es el 16 de febrero. El 16 de febrero, el sol amanece más allá de los 90 grados hacia atrás, es decir, ya está saliendo en la dirección sureste, algunos grados, más o menos debe ser 100 grados aproximadamente. Sube el sol y se pone exactamente en el cenit, a los 90 grados, ¿no? Para volver a descender hacia el sudeste nuevamente, más allá de los 90 grados. Y finalmente, el punteado en triángulo, que es el 17 de enero, que estamos en pleno verano, el sol se va hacia el sur, alumbra las paredes del sur. Esta situación se debe simplemente a que la latitud se encuentra justamente entre los máximos y mínimos de la declinación. Acuérdense, la declinación máxima y mínima es 23.45 y 16 está antes, ¿no? Entonces, el Sol en su trayectoria, por cualquier de las latitudes, ha de pasar siempre por encima de los 90 grados, algún momento dado, 2 veces al año. Y obviamente va a transcurrir hacia el sur. Esa es una característica de la región en la cual Bolivia se encuentra. Voy a mostrarles igual otra, perdón. Esta vez es para Cobija. Cobija está a los 11 grados latitud sur y aparece exactamente el mismo fenómeno en la latitud de 11 grados en Cobija. Voy a tener un sol en invierno un poquito más alto que los 45 grados que tenemos acá en Cochabamba, obviamente. Hay un momento en el cual va a pasar por los 90 grados, es decir, va a pasar por el cenit y va a terminar en el verano yéndose al sur. Entonces, con algunas diferencias simplemente en los grados, sin embargo, el patrón de comportamiento es exactamente el mismo. ¿Qué pasa en Bermejo, que es una de las ciudades que se encuentran más al sur en Bolivia? Justo 22,4 grados. Es prácticamente 1 grado de diferencia con la declinación máxima, que es menos 23,45, y 1 grado en la energía solar en posición del Sol es muy poquito, casi no es distinguible. Y en el caso entonces de Bermejo, no necesariamente el Sol se va al sur. Llega efectivamente al cenit, ¿no? Y tal vez 1 grado apenas, será que alumbra la parte sur, pero el resto del año va a tener la cara norte siempre iluminada. Y obviamente pasado los 23.45, si nos vamos al sur, vamos a tener cartas como la que estamos viendo en este momento, solamente mirando efectivamente la cara norte y el sol no ha de transitar algún momento hacia la parte sur. Estas son entonces, digamos, un poco las características principales para Bolivia. Tarija se encuentra un poco más arriba de los 20, creo que es a los 20 grados sur, y por lo tanto el sol algún momento, por un tiempo por lo menos pequeñito, ha de irse también hacia el sur en el verano. Bien, esta es una manera de construir estas cartas. Lo único que necesitamos nada más, cada punto
representa una altura y un valor de la altura y un valor del azimut. Ambos valores hemos visto que pueden ser calculados analíticamente gracias a la geometría esférica y no cometemos absolutamente ningún error. Lo único que sí es que estamos tomando el tiempo solar, no estamos todavía hablando del tiempo de los relojes. El tiempo de los relojes tiene algunas diferencias respecto de la hora solar. ¿Por qué tomamos la hora solar? Porque es la más regular de todas, o es un referente muy regular, la hora solar, y es la convención que se utiliza en energía solar. Hay otra manera también de representar este tipo de cartas, y es cuando hacemos la proyección de estas curvas, de las trayectorias sobre la esfera, las proyecto esta vez sobre este plano horizontal. Las anteriores las proyectábamos, como habíamos dicho, sobre este plano vertical. Ahora las vamos a proyectar sobre el plano horizontal y nos resultan este otro tipo de cartas que las llamamos diagramas polares. Entonces, la altura está representada por por este eje, ¿no? Estamos mirando siempre hacia el norte, es un eje norte-sur, y el eje este-oeste donde va a estar el azimut, pero se está viendo desde el punto de vista desde la flecha azul. Entonces, estamos haciendo ese tipo de proyección. Este tipo de representación de la altura y del azimut, el azimut, fíjense que es simplemente el círculo, ¿no? Los ángulos que forma el círculo, y la altura está dada por el eje norte-sur. Y en cualquier momento, en cualquier punto, yo voy a poder determinar siempre una altura y determinar también un azimut determinado. Entonces, cuando tengo yo este tipo de cartas, tiene una desventaja esta carta, que es no puedo distinguir muy bien las alturas, porque están muy estrechas, ¿no? En el ejemplo que estamos viendo, el Sol, este vendría a ser el cenit, ¿verdad? Este punto de acá. Lo estamos viendo desde arriba. Entonces, el punto del centro es el cenit. Y nos damos cuenta que el Sol, en el verano, para el lugar donde se ha puesto esto, es 16 grados al sur, efectivamente sobrepasa el cenit y se va otra vez al sur. Y el resto del año ha de pasarse el Sol en el norte. Este tipo de diagramas tiene una gran ventaja, sin embargo, a pesar de tener la desventaja de que no puedo leer muy bien las alturas, pero tiene la gran ventaja de que sobre este diagrama yo puedo proyectar todas las sombras que podrían existir en caso de hacer un diseño de energía solar. Lo que vamos a hacer es mirar las sombras desde, como se ve acá a la mano derecha. Son edificios que están alrededor de este punto que se encuentra acá, y están proyectando sobre la esfera, sobre una esfera imaginaria, este tipo de sombras, las cuales las proyectamos y las podemos poner encima de nuestro diagrama polar. Y de esta manera determinar los momentos en los cuales, en este caso, un panel solar ha de presentar sombras y cuando no. Esto nos permite entonces un mejor diseño de nuestros sistemas. Este es otro ejemplo para una latitud de 20 grados sur, el mismo tipo de diagrama sobre el cual podemos copiar y trasladar las sombras para determinar si en los momentos en los cuales va a haber sombreado sobre nuestro panel solar. Y también para evitarlo, es decir, una manera de asegurarse es justamente utilizar este tipo de diagramas. Bien.
Me gustaría saber si hay algunas preguntas hasta acá o quieren alguna aclaración. Bien. Vamos a pasar a cómo se calcula ahora el momento en el cual amanece y es el atardecer. Y es muy sencillo la manera de calcular. Es simplemente colocar la altura igual a cero. Si la altura del Sol es igual a cero, voy a tener los momentos en los cuales efectivamente el Sol está amaneciendo y está atardeciendo. Es la única condición para calcular las horas del atardecer y las horas del amanecer. Y esto se basa en el siguiente hecho. Si yo me voy a permitir retroceder en realidad debía haber copiado esta ecuación, la debía haberla copiado. La copiaré para que... No, perdón. La dejaremos ahí. La altura del Sol, el seno de la altura del Sol en realidad es esta expresión que la tengo yo acá, donde una sola vez aparece la hora, que está expresada a través del ángulo horario. Si yo vuelvo cero la altura, voy a tener yo entonces también toda esta expresión interna igual a cero. Y si yo igualo esto a cero, lo único que tengo que hacer es despejar el coseno de el ángulo horario, y para despejar el coseno del ángulo horario, lo único que hago es trasladar este seno, estos son dos senos, al otro miembro y hacer la división con estos cosenos. Y me sale que seno sobre coseno es tangente, seno sobre coseno es tangente. Y esta es la expresión efectivamente que tenemos ahora acá. Como es un coseno del ángulo horario, va a ser y ha pasado a restar al otro lado, me sale una tangente de la latitud multiplicada por la tangente de la declinación. Y simplemente es un arco coseno lo que vamos a encontrar. Tenemos además una expresión para traducir el ángulo horario a hora solar. La voy a repasar y la voy a volver a mostrar la ecuación, y la habíamos visto ayer. No la estoy encontrando. Acá está. La relación entonces entre el ángulo horario y el tiempo solar es simplemente esta. El ángulo horario es pi sobre 12 multiplicado por t menos 2. Acuérdense que el cero para el ángulo horario es el momento en el que llamamos, ¿no?, que culmina el Sol, que es a mediodía, y eso lo hace en el meridiano. Y el meridiano entonces es el punto de partida para el ángulo horario, ¿verdad? Entonces, de esta manera calculamos la hora de salida del Sol. Acá me está dando solamente un solo valor, y muy posiblemente, como el coseno es una función par, entonces voy a obtener yo un W positivo. Entonces, el W negativo ha de corresponder justamente al amanecer, y el W positivo ha de corresponder al momento del anochecer. Y si yo sumo o multiplico por 2 veces el ángulo horario y lo transformo, el ángulo horario está en radianes en este momento, y lo transformo a horas utilizando la expresión pi sobre 12, voy a tener entonces la duración del día. El día dura entonces lo que dice esta ecuación. Dos cosas podemos concluir al mirar las características de esta ecuación. La primera es de que para un determinado lugar que tiene una latitud fija, que está dada por este ángulo phi, simplemente el ángulo de salida y de
de amanecer y de anochecer solo depende de la declinación para un determinado lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea una determinada hora la salida y la puesta del sol? Simplemente es la declinación. Y en consecuencia, la declinación también es responsable de la duración del día, porque simplemente no ha de variar el ángulo fijo. Esa es una primera conclusión. Y otra conclusión es la siguiente. Nosotros no vivimos en el Ecuador, donde la latitud es exactamente igual a cero, pero no importa, vale la pena comentar. Si nos damos cuenta, entonces la tangente de cero es cero. Y en ese momento nosotros tenemos el ángulo coseno de cero, el arco coseno de cero es exactamente pi medios, ¿no? Es decir, 90 grados. Eso significa que en el Ecuador siempre el sol amanece y se pone siempre a los 90 grados. Y quiere decir también que el día dura exactamente 12 horas. Esa es la característica, digamos, del Ecuador. Quito tiene esa característica simplemente por el hecho de tener una latitud exactamente igual a cero. Entonces, eso da lugar a que tenga esta característica especial. En cambio, cuando vamos ya sea haciendo crecer la latitud hacia el norte o hacia el sur, como en el caso de Bolivia, simplemente entonces la duración del día y las horas de amanecer y atardecer van a depender exclusivamente de la declinación. Y esto da lugar a lo siguiente también, y es el hecho de que cuando la declinación sea máxima, para nosotros es a los menos 23:45, vamos a tener una duración del día mucho más grande que 12 horas. Y cuando la declinación para nosotros es mínima, es decir, es 23:45, cuando el sol se encuentra en el norte y para nosotros es el invierno, nos corresponde entonces una duración mucho menor que 12 horas. Bien, acá podemos ver en esta tabla justamente lo que acabamos de mencionar. En la tabla de arriba están los días típicos, el 17 de enero, el 16 de febrero, y observamos, por ejemplo, el 17 de enero en la primera fila le corresponde una declinación de menos 20,9 grados, son de valor negativo, quiere decir que el sol se encuentra en las latitudes sur, y amanece a las 5,5 horas, es decir, 5:30 minutos, hora solar. Y va a atardecer a las 18,5, es decir, a las 18 horas con 30 minutos, haciendo más o menos una duración de 12,9, casi 13 horas de duración. En cambio, en marzo, que es muy cerca, 16 de marzo, muy cerca del 21 de marzo, la declinación es menos 2,4 grados, amanece a 5,9 horas, es decir, casi las 6 de la mañana, y se ha de colocar el sol a las 18,1, prácticamente 18 horas, y dura el día 12 horas exactamente, por estar muy cerca de los equinoccios. Y en lo que está en la tabla que vemos abajo, están tomadas los momentos en los cuales tenemos declinaciones cero. Para marzo 21 la declinación es cero. Ustedes pueden ver el número del día que le corresponde es el 81. Y exactamente la hora del amanecer a las 6 de la mañana y atardece a las 18 horas con una duración exacta de 12 horas. En diciembre, el 21 de diciembre, que le corresponde el día 355, la declinación es máxima, 23,45 ha de ser. Amanece a las 5:30 de la mañana, atardece a las 6:30 de la tarde y el día dura aproximadamente 13 horas,4. Esas son las diferencias entonces entre
las horas de invierno y las horas de verano. Lo que sí les puedo comunicar, digamos, es de que las razones por las cuales hay los cambios de hora no son justamente por el tema de la duración del día. Vamos a ver si tenemos oportunidad. Son otras las razones por las cuales se hacen los cambios de hora. Obviamente es por aprovechar la luz solar, pero no es por este tema solamente de la duración del día, sino tiene que ver mucho con la diferencia de longitudes de los puntos económicos que tiene una nación. Pero eso lo comentaremos más adelante. Bien, lo mismo pasa en Yacuiba, que está muy al sur. En diciembre, si vemos la tabla y la última de las filas, en la tabla inferior, el 21 de diciembre, que sigue siendo la misma declinación en todas partes, 23.4. Sin embargo, por estar en una latitud más al sur, el día casi les dura 13,35 horas, es decir, 13 horas más una media hora todavía, ¿no? Y el sol amanece a las 5,3, eso es más o menos como las 4 menos 10 aproximadamente, o 5 menos 10 aproximadamente, 5 menos cuarto de la mañana, y va a anochecer a las 18,70, es decir, más allá, casi las 18,45, 50 aproximadamente. Eso ha de pasar en una de las ciudades al sur de nuestro territorio. Bien. Llamamos algunos lugares notables del Polo Sur y el Polo Norte por la siguiente razón. El Polo Sur y el Polo Norte tienen latitudes de 90 grados y en esta situación la altura hace como la declinación para el Polo Norte, y para el Polo Sur la altura es exactamente la menos declinación y el azimut es exactamente igual al ángulo horario para ambos casos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que un observador que se encuentra en el Polo Sur o en el Polo Norte, lo único que ha de ver es al Sol girar alrededor de él durante 6 meses, y durante los otros 6 meses, debajo de su horizonte ha de ver al Sol que nunca no se levanta, ¿no? No amanece durante 6 meses. Y eso es porque su altura depende exclusivamente de las declinaciones. Bien. Entonces tenemos las ecuaciones, un poco resumiendo las ecuaciones que las hemos visto hasta este momento. La primera ecuación para calcular la altura depende de la declinación y de las latitudes. Lo mismo pasa con el azimut, solamente hay una necesidad de hacer correcciones por el hecho de cambiar e invertir los puntos de referencia. Por eso es que introducimos estos signos el signo de la latitud y el signo del ángulo horario, y la declinación, que viene dada por una ecuación muy simple, es una ecuación periódica, es un seno, y con el 0 en el día 81, que corresponde el día 81 al 21 de marzo. Y a partir del 21 de marzo es que se cuenta entonces la declinación. El 21 de marzo la declinación es 0 porque exactamente se encuentra en transitando por el Ecuador, prácticamente. Para las personas que les gusta utilizar el Excel para hacer algunas de las simulaciones que desean hacer, un poquito las voy a mostrar más adelante. La recomendación es, el Excel no utiliza grados, utiliza radianes, ¿no? Y como todas las máquinas, en el caso del arco coseno, siempre devuelve los valores en radianes solamente entre pi medios y más pi medios. Y el arco coseno lo devuelve entre 0 y pi.
Entonces, hay que tomar en cuenta estos aspectos. Cuando yo tengo, por ejemplo, un azimut que vale 100 grados, ¿no? Tengo que tomar en cuenta el hecho de que la máquina no me va a leer 100 grados, me va a leer como 180 menos 100, me va a leer como 80 grados en realidad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de estos aspectos de cómo hacer la programación para evitar que nos dé datos falsos, sobre todo el Excel. Bien, haciendo un poquito resumen entonces de todo lo que hemos visto hasta ahora, el Sol transita en las coordenadas ecuatoriales entre los trópicos de Cáncer y el trópico de Capricornio. Es así como se llaman los puntos de máxima declinación en el norte y máxima declinación en el sur. Son los trópicos. El Sol no pasa por encima de los trópicos. Todas las localidades que se encuentran entre estos dos trópicos siempre tienen un tránsito del Sol en su cenit, es decir, siempre va a haber un día con sombra cero, en realidad, que no se puede ver uno su sombra. Sin embargo, eso ya no pasa para las latitudes que están por encima del valor de la declinación. Entonces, una población que se encuentra a 30 grados al norte o 30 grados al sur, no ha de tener este fenómeno. Acá tenemos un mapa de Bolivia. Fíjense que el punto más alto corresponde en realidad es Cachuela Esperanza, que se encuentra acá en este punto, y es más o menos 9 grados y algo más. Pero tomamos nosotros para facilidad solar entre 10 grados latitud norte, y hacia el sur estaríamos un poquito más de 23, casi 23 grados, la parte más al sur, que corresponde ya sea a Bermejo o ya sea a este punto que es el famoso Licancabur, el volcán Licancabur, o Laguna Colorada, que se encuentra justamente en ese punto. Eso es como referencia que tomamos para efectos de las latitudes. Y por esta razón, por encontrarse en esas coordenadas geográficas, y ya lo hemos repetido, es el alumbramiento de la fachada norte y de la fachada sur. Acá tenemos los días promedio con su valor de la declinación. ¿Por qué se escogen estos? Porque van a ser los valores representativos para el mes. Son realmente, no corresponden a un promedio. Son efectivamente valores que tienen una representación en el largo plazo, y por eso es que se fijan estos días como referencias para hacer nuestros cálculos. Podemos hacer los cálculos para los 365 días, eso no hay pena. Las máquinas, las computadoras hoy en día lo pueden hacer. Sin embargo, si queremos economizar tiempo y hacer un programa que sea bueno, pero que responda de manera fiable, es suficiente tomar simplemente un solo día por cada mes y multiplicar por el número de días que corresponden a ese mes para tener los valores totales por mes. Y ¿por qué además se hace esto? La declinación varía muy poco de un día al otro, casi no varía. O varía 1/24, si se quiere, de su valor de un día anterior al día posterior. Y ese 1/24 es un valor que es más pequeño que lo que vemos nosotros del Sol. El Sol más o menos tiene casi 10 o 11 segundos aproximadamente de arco. Y entonces el arco, la variación del arco en la declinación es tan chiquitita que es mucho más grande el diámetro aparente del Sol visto desde la Tierra en términos de arco. Por eso es que no vale la pena hacer esfuerzos en
en hacer día por día, pero no está prohibido tampoco hacerlo, ¿no? Es decir, hacer los cálculos día por día, pero esto da una buena fiabilidad. Lamentablemente le llaman día promedio, pero en realidad es un día representativo de los meses y corresponde a estas fechas, ¿no? 17 de enero, 16 de febrero, 16 de marzo y así sucesivamente. Y fíjense que no están como representativos los días de los equinoccios ni los días de los solsticios, que corresponden a los 21 de los meses, de los 4 meses típicos. Bien. Y si no queremos hacer nosotros los cálculos por X o Z razón, hay muchísimos programas gratuitos y pagados para poder hacer los cálculos de la declinación y no solamente la declinación ángulo horario, sino también de la altura y de el azimut para cualquier lugar del país. Esta, por ejemplo, es una página web donde ustedes pueden entrar, fijar el punto de referencia y les va a dar inmediatamente, les va a dar en la parte de abajo, ustedes pueden ver a qué hora amanece, a qué hora atardece, la longitud del día, a qué hora es la culminación, la altitud, la máxima altitud y algunos otros datos más. Hay también applets que bueno, veremos un poco más adelante, applets que nos permiten ver de manera directa en el celular la altura y el azimut del sol para cualquier día. Creo que están un poquito más abajo y se los voy a mostrar para que lo tengan también como referencia. Bien. Voy a pasar a un tema que es un poquito, digamos, más cualitativo. Lo voy a tratar de explicar primero en los planos que vamos a ver y por qué tiene una cierta importancia para nosotros que analicemos esta parte de la geometría de la posición del Sol. Lo que tenemos acá nosotros es el eje X, Y y Z, ¿no? Que lo conocemos bien. Y tenemos representadas la altura y el azimut del Sol en un momento determinado desde una latitud sur. ¿Por qué decimos de una latitud sur? Porque el azimut está tomado desde el 0 mirando el norte, que lo vamos a confundir con el X. El eje Z lo vamos a confundir con el cenit. Su antípoda del cenit se llama nadir. No lo hemos representado acá. El este viene dado por el valor de menos y el oeste por más y el sur obviamente está en la dirección menos X. Esto es la manera más fácil de poder posicionar entonces en el eje X, Y, Z el Sol, tomando en cuenta los dos ángulos. Para hacer las proyecciones, lo único que hacemos es generar un vector que se llama el vector Sol y que si nos damos cuenta va a corresponder al coseno de H. El coseno de H viene a ser este segmento de acá y si este segmento lo volvemos a proyectar sobre X, nos va a dar el coseno del azimut. Entonces, la primera componente del vector Sol va a ser coseno de altura por coseno del azimut en la dirección X. La segunda componente en Y va a ser otra vez este segmento que se llama coseno de H y lo voy a proyectar sobre el eje Y me va a salir entonces por el seno de el azimut, más en el eje Z simplemente le va a corresponder el seno de H, ¿no? Que viene a ser este segmento vertical. Acuérdense que el seno de H es lo que hemos venido calculando y el otro que hemos calculado es el coseno de
el coseno del azimut. Entonces, por lo menos en el vector Sol, todos los valores están determinados, pero además de manera explícita tenemos expresiones para el seno de la altura y para el coseno del azimut. Bien. ¿Por qué lo representamos como un vector? Porque la radiación solar también la puedo representar como un vector y lo que tengo que hacer simplemente son proyecciones. Ese va a ser uno de los secretos de hacer el tratamiento de la radiación solar. La radiación solar la voy a tomar como un vector que va a interaccionar con el vector posición del Sol. Son prácticamente equivalentes. Y entonces voy a poder hacer proyecciones sobre cualquier plano simplemente haciendo consideraciones geométricas. Es por eso la necesidad de vectorizar, digamos, la posición del Sol. Ahora, cuando vectorizamos la posición del Sol, nos vamos a encontrar con algunas situaciones que ya las hemos comentado anteriormente. La primera es que hay momentos, hemos dicho que hay momentos en los cuales hay días en los cuales la duración es mayor que 12 horas y hay días en los cuales la duración es menor que 12 horas. Habíamos visto hace un momento que el Sol al día duraba entre 13 horas y 11 horas, entonces, y eso dependía simplemente de la declinación. ¿Qué pasa en días que duran más de 12 horas? El Sol siempre se ha de levantar. Habíamos dicho que calculábamos cuando la altura es cero las horas a las cuales hay el amanecer y también el atardecer. Y la característica principal de los días que duran más de 12 horas es que amanece con un azimut más grande que 90 grados. Es decir, amanece entre el sur, entre el este y el sur, en otras palabras. Amanece a nuestras espaldas si nosotros estuviéramos mirando hacia el norte. Esta es una de las características que hay que tomar en cuenta en los diseños porque lo que voy a tener es energía solar al amanecer y al atardecer apuntando hacia las espaldas de los paneles solares. Y hay que evaluar alguna vez si pierdo o gano energía solar bajo esas circunstancias en caso de que tenga yo un campo de paneles solares. Por otro lado, ¿qué pasa cuando tengo momentos o días en que la duración del día es menos de 12 horas? Y en este caso, la puesta y la salida y la puesta del Sol se produce a azimut que son menores a 90 grados. Esto un poquito también lo habíamos visto mirando las cartas, pero nos permite sistematizar la posición del Sol por lo menos cuando me encuentro en el verano o en el invierno. En este momento de la gráfica que estamos viendo nos encontramos en los inviernos y entonces en el periodo del invierno, otoño-invierno, y tengo duraciones del día menor a 12 horas, por lo tanto el Sol se ha de levantar y se ha de poner con azimut menor a 90 grados. Es decir, entre el este y el norte, en ese cuadrante ha de levantarse el Sol, y entre el oeste y el norte es cuando ha de atardecer. Obviamente eso le conviene mucho a nuestros paneles solares porque apenas salga el Sol, los paneles solares que están mirando hacia el norte van a ser iluminados. Cuando tenemos la condición que la declinación es igual a la latitud, eso pasa 2 veces al año, tenemos nosotros que el Sol a mediodía se encuentra exactamente en el cenit. Ya lo habíamos mencionado. Esto sucede cuando no podemos mirar nuestra sombra, ¿no? Es decir, lo que llaman el día de la sombra cero. Y esta condición se da cuando como la declinación varía,
Entonces, hay un momento en el cual toma el valor de la latitud. Y eso por encontrarnos justamente entre los trópicos. Y en ese momento el Sol se encuentra exactamente en el cenit. Bien, esto ya lo habíamos un poquito analizado, que nuevamente en las cartas se puede volver a manifestar. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo una fachada vertical? Lo voy a repasar muy rápidamente. Esta vez tiene que suceder dos condiciones. Uno, no solamente tiene que durar el día 12 horas, sino además que la declinación sea mayor que la latitud de los valores que asume la declinación. Y tenemos entonces sol en el sur. Al amanecer, a la salida del ahí, el sol está alumbrando la fachada sur en el momento en el cual sale. Sin embargo, cuando hace su tránsito por mediodía y se sigue estando en las condiciones anteriores, sí voy a tener alumbramiento exclusivamente en el sur. Bien, esto creo que lo habíamos ya comentado. Hay una regla, pero esa regla solamente sirve cuando entonces tengo exactamente el panel solar independiente de la inclinación, pero que esté mirando exactamente al norte. Voy a tener yo normalmente una inclinación que es parecida a la latitud. Esa va a ser la regla, una de las reglas. Sin embargo, mi recomendación es de que muy pocas veces, cuando sobre todo hagamos paneles solares en techos, muy pocas veces nos vamos a encontrar con techos que están exactamente al norte. Entonces ahí tenemos que hacer una simulación para poder calcular exactamente la cantidad de energía que puedo captar. Por otro lado, para seguir un poquito avanzando en el tema, pero lo que sí me gustaría tal vez es que nos demos 5 minutitos para terminar de continuar, si es que en este momento no tienen algunas preguntas para poder manifestarlas. Hay dos chats. ¿Los días representativos cambian cada año? No, son siempre permanentes. Cuando veamos la radiación solar que adoptamos tampoco son valores promedios. Hay que construir lo que se llama el año típico meteorológico. Y este año típico meteorológico normalmente se lo extrae de datos medidos. Nunca, en la radiación solar y también cuando hablamos de temperaturas y de algunos factores climáticos, muy poco se utiliza, casi nunca se utiliza promedios de valores. Eso les va a sorprender. Siempre se utilizan valores medidos, pero de un año a otro varían los valores medidos de la radiación y de la temperatura, por ejemplo, ¿no? Peor todavía si es una pluviosidad, ¿no? La lluvia tiene una variabilidad muy grande. Lo mismo pasa con la energía solar. Y son valores, pero se consideran lo que se llaman los años típicos meteorológicos, que un poquito se los voy a explicar. Y dentro de esos años típicos meteorológicos, se toman estos días representativos para los valores que se han medido para ese día. Eso también lo vamos a ver. Y no varían. ¿Cuáles son las condiciones para calcular la hora de amanecer y atardecer y la fórmula de duración del día? ¿Qué factores influyen en la variación del día? Si me permiten, para responder esta pregunta, entonces, muy rápidamente antes de que nos vayamos que nos vayamos al break. Entonces, para calcular el amanecer y el atardecer, lo único que hacemos es decir que la altura sea 0. Si la altura es 0, entonces la ecuación se vuelve muy sencilla. Acá tenemos la ecuación de la altura
Entonces, toda esta expresión tiene que ser, perdón, toda esta expresión que tenemos acá tiene que ser igual a 0 y yo despejo de acá el coseno del ángulo horario y al despejar el coseno del ángulo horario voy a tener las expresiones que hemos visto hace un momento, que vienen a ser que tengo una menos tangente de la latitud por la tangente de la declinación y es un arco coseno. Este ángulo lo puedo convertir en tiempo, como habíamos dicho. Y la duración del día simplemente es 2 veces este valor de W, es decir, el valor del arco coseno, ¿no? Pero como lo quiero en tiempo, debo dividir entre pi sobre 12, porque esto lo tengo en radianes. Y para pasar de radianes a horas, hago esta conversión de pi sobre 12. Había otro chat más, permítame por favor. Algo he hecho con él. Déjenme. Había una pregunta más. Acá está. Había una pregunta más. ¿Qué programa se tiene para descargar del internet para medir la altura y el azimut? Esto lo voy a ver si lo puedo responder en este momento. Déjenme ver, normalmente tengo la applet para... se nos ha perdido la... regresando se las voy a mostrar, por favor, para que la puedan ver. Es una aplicación muy sencillita. Bien, nos veremos entonces de acá a 5 minutos. Como ya no hay más preguntas. Entonces, en 5 minutos nos vemos, por favor. Gracias.